noches, queridos amigos. Les saluda Jorge Ruiz. Bienvenidos nuevamente a su programa dominical La Voz Pública, que este año 2022 nuevamente retoma sus actividades y habrá nuevas sorpresas dentro de nuestro programa que a lo largo de cada domingo vamos a estar comunicando. Bien, el día de hoy vamos a abordar un tema importante y de coyuntura respecto a lo que es la libertad de expresión y la importancia de este derecho constitucional frente a la expresión que cada ciudadano tiene, a informar y sobre todo, y la pregunta que se viene compartiendo en diferentes redes o medios sociales es: ¿qué pasa con aquellos funcionarios o políticos que están bajo el ojo público? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la prensa de informar a la ciudadanía en un lenguaje sencillo sobre los casos y sobre todo cuando hay un hallazgo de interés general, donde hay fondos públicos o donde hay contrataciones que interesan a todos los peruanos? Pero también hay que preguntarnos cuál es el límite, porque el derecho al honor, el derecho a la dignidad también están reconocidos en la Constitución del Estado. Hemos invitado al profesor Juan Carlos Portugal Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Doctor Juan Carlos, bienvenidos a La Voz Pública. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la invitación. Felicito tu programa, felicito a quienes se encuentran conectados desde las redes sociales y, por supuesto, de forma interna también. Estoy absolutamente convencido en que vamos a polemizar sobre este tema, que es actualmente, a propósito de la sentencia en contra del periodista Christopher Acosta, un tema de agenda jurídica actual, nacional. Siempre lo fue, pero por supuesto ocupa una mayor atracción y foco de interés nacional cuando ocurren sentencias condenatorias, porque de las absolutorias, por supuesto, no se habla. Condenatorias principalmente contra los hombres de pluma, ¿no? Como los denomina Mario Vargas Llosa, contra los hombres de empresa, contra los medios de comunicación y, por supuesto, también quienes ejercen esta labor importante. Bien, y tocaste un tema importante porque la sentencia recientemente sobre el caso César Acuña ha despertado un poco el análisis, y me gustaría partir, ¿cuál es, en tu opinión, estos derechos? Porque ambos están: el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la dignidad, al honor. ¿Cuáles son esos límites y sobre todo qué es lo que tutela a la luz de la jurisprudencia tal vez del Tribunal Constitucional sobre estos dos derechos, y cuándo una persona puede decir ejerzo mi libertad de expresión, y cuándo saber dónde están los límites? Correcto. En principio no le voy a correr a las preguntas que públicamente se me han formulado a través de las redes sociales estos días. Yo estoy a favor de esa sentencia de forma parcial. Ya seguramente lo comentaremos en el ejercicio del debate, pero yo estoy por supuesto a favor de la sentencia porque me parece una sentencia no necesariamente muy bien construida desde una perspectiva argumentativa por el juez, pero lo necesario como para poder entender los agravios en contra de César Acuña. A ver, todo derecho no tiene la categoría de absoluto. Eso lo hemos aprendido y lo seguimos aprendiendo en las escuelas de derecho y en las escuelas de leyes. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión, el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y el ejercicio del derecho a la libertad de información constituye un bloque constitucional denominado el ejercicio del derecho a las libertades comunicativas. Cuando oímos de libertad de expresión, cuando hacemos referencia a la libertad de información, no es más que estamos haciendo referencia al ejercicio de bloque de las libertades comunicativas. Del otro lado, por supuesto, y es ciertamente el principal tenor que enfrenta las libertades comunicativas, nos encontramos y situamos frente al ejercicio del derecho al honor. Y por supuesto todo lo que involucra el derecho al honor, el derecho a la dignidad,
el derecho a la autoestima, como se sostiene en la jurisprudencia norteamericana, pero en definitiva en sede nacional, el derecho al honor. Bien, el derecho al honor desde una perspectiva subjetiva, desde una perspectiva objetiva. El derecho al honor desde una perspectiva de la autoestima propia y de la heteroestima respecto a qué otros sostienen respecto de mi juicio como hombre en sociedad. El derecho a las libertades comunicativas y el derecho al honor clásicamente siempre entran en colisión, siempre entran en tensión en un reportaje televisivo, en un medio de comunicación, cualesquiera sea esta, radial, escrita, o en libros como el que ha publicado Christopher Acosta. En perspectiva de definición, mi querido Jorge, el derecho a libertad de expresión es el juicio de valor, es el derecho a opinar desde una perspectiva subjetiva y discrecional respecto a determinado hecho, respecto a determinada persona, respecto a determinado escenario. A diferencia del derecho a la libertad de información, el derecho a la libertad de información recae en esencia en los bloques comunicativos. Recae, a diferencia del titular del derecho a la libertad de expresión, en ti y en mí, y seguramente en lo que nos escuchan, que no son portavoces, bien de programas comunicativos, no son portavoces ni voceros de programas masivos de comunicación, sí por el contrario, la titularidad activa en la libertad de información recae en los hombres de pluma, en los periodistas, en los hombres de prensa y por supuesto también en los medios de comunicación. De ahí que los medios de comunicación actúen como terceros civilmente responsables de los periodistas o de los hombres de prensa, que son los que de primer contacto, de primera mano, a veces disfrazan la información y emiten información inexacta e imprecisa. Y la libertad de información, además de otra diferencia con la libertad de expresión, es que la libertad de información supone por parte del hombre comunicador un concepto de veracidad en la información. A diferencia de la expresión, que es un juicio de valor, bueno o malo, pero finalmente subjetivo. Y lo subjetivo es incondenable. Mientras que la libertad de información ya entra a un plano o una faz objetiva de contrastar la veracidad de la información. Y a partir de ese concepto de veracidad de la información, hay una serie de exigencias o en clave de deberes y de responsabilidades funcionales en atención al rigor de lo que se transmite por parte de los medios de comunicación. La corroboración de la fuente primaria es en efecto un deber. La comprobación diligente y mínima de la verdad antes de ser transmitido es por supuesto también un deber y una exigencia previa a la difusión, porque periodista que no educa a través de la comunicación es malcriado, deseduca, y la población que conceptualmente define sus juicios de valor o su información de forma impropia a través de un tercero, con tanto mayor el nivel de rigurosidad en la veracidad, porque si es que la información se entrega de forma inexacta, la cadena de transmisión al destinatario, tú, yo, o aquellos que no tienen necesariamente una instrucción, es igualmente inexacta. Bien, pero ahora uno cuando efectivamente está frente a un caso donde son dos privados, dos personas que no son servidores públicos, no son congresistas, no son políticos, pero ¿qué pasa cuando estamos en la otra orilla, cuando hay un funcionario público, cuando hay un congresista? ¿No debería en todo caso esta libertad de expresión, porque tú hablaste de corroboración y a veces efectivamente la información, si bien es cierto, hay indicios razonables, esos indicios o algunos hechos no se pueden poner de manifiesto y a partir de ese hecho público se pueden generar investigaciones en la fiscalía o en otras entidades supervisoras? ¿Cuál es tu lectura sobre esto? Mira, es una pregunta absolutamente interesante y la respondo de dos formas, sí y no. Para las personas que están atendiendo esta importante entrevista, es importante y principalmente los estudiantes o aquellos profesionales que desean enfocar sus análisis de interés en esta temática en particular de los denominados delitos contra el honor. Hay dos documentos, mi querido Jorge, o diríamos que hasta tres, que son fundamentalmente importantes que se conozcan. De hecho,
Si hay un periodista que me esté escuchando, sería un pecado capital si luego de oírnos no revisa estos 3 documentos. Hay como 650 a nivel mundial, pero solo les doy 3 documentos. El acuerdo plenario 3-2006. El acuerdo plenario 3-2006 es un acuerdo plenario titulado Libertades comunicativas y derecho al honor, o más propiamente, delitos contra el honor personal y derecho constitucional a la libertad de expresión e información. Primer documento, acuerdo plenario 3-2006, emitido por la Corte Suprema de Justicia de la República. Segundo documento, una sentencia que me parece increíblemente importante para un estudiante, profesional y periodista, es el expediente 6712-2005, habeas corpus Tribunal Constitucional. Es conocido dentro de la farándula jurídica, porque nos gusta a algunas personas etiquetar ciertos casos. Si yo les digo que es el caso Magali Medina contra Mónica Daro, seguramente no me van a entender. Pero caramba, si yo les digo el denominado caso Las Prostivedets, seguramente van a saber de qué se trata. Este caso, 6712-2005, habeas corpus Tribunal Constitucional, es un caso al que yo denomino una sentencia fundacional. Bien, fundacional. Una sentencia espectacular. Debe ser una de las mejores sentencias que nuestro guardián máximo de los derechos fundamentales en nuestro país, el Tribunal Constitucional, haya emitido. Y finalmente el recurso de nulidad 3301-2018 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Primera respuesta. Segunda respuesta, en atención a lo que puntualmente señalas. ¿Sabes qué, mi querido Jorge? El Tribunal Constitucional en esta sentencia 6712-2005 me parece en el fundamento número 54, aunque te cause extrañeza lo que te voy a señalar, ha establecido una trilogía de seres humanos en función a la proyección pública y a la cuota de poder que estos detentan en la sociedad. Como tú lo oyes, o como lo oyen mis queridos amigos, el Tribunal Constitucional ha definido 3 tipos de seres humanos desde la perspectiva de la proyección y del interés que tiene la sociedad sobre nosotros. El primer grupo, llamemos así, son personas cuya presencia social es gravitante. ¿Quiénes se encuentran dentro de esta? Aquellas que han sido sometidos al escrutinio público de forma directa, aquellos que participan en la vida política, económica y social de nuestro país porque solicitan el voto popular. ¿Quiénes? Pues el presidente de la República, los congresistas, los alcaldes, los gobernadores. Segundo bloque, personas que gozan de gran popularidad sin influir en el curso de la sociedad. Dentro de la primera, por supuesto, también se encuentran, sin necesidad de ser sometidos a un voto popular, los jueces de la Corte Suprema, los fiscales de la Nación, los jueces en general, los ministros, los congresistas. Dentro del segundo bloque se encuentran, por ejemplo, los literatos, los periodistas, los candidatos políticos. Y dentro del tercer bloque se encuentran aquellas personas que desempeñan actividades públicas, aunque su actividad no necesariamente determine la marcha de la sociedad. ¿Quiénes, por ejemplo? Magali Medina, Gianmarco, Pedro Suárez Vértiz, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán. Bien, no están dentro de los 2 primeros rubros, pero sin determinar la vida política del país, sus actuaciones generan un tufillo de interés por parte de la sociedad. En respuesta a tu pregunta, y era necesario este parangón y esta introducción, por ejemplo, los congresistas, aquellos que son sometidos a un proceso de elección popular, por supuesto que tienen flexibilizado, pero no ninguneado, no exento la protección de su derecho al honor. ¿Se relativiza? Por supuesto que sí, porque sus actuaciones son sometidas a un escrutinio y crítica diaria, semanal, mensual, del día a día, lo que no significa que la información que se brinde sobre esta o la expresión que se emitan sobre ellos invada el ámbito ajeno a su función. Ejemplo para quienes nos aprecian. Si Jorge Ruiz Bautista es juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, podrá someterse a escrutinio público respecto a sus sentencias. Podrá ser criticado
en palabras de la Corte Suprema, con palabras de grueso calibre, como juez, por su sentencia. Pero si Jorge Ruiz es homosexual, eso no le interesa a la sociedad, salvo tenga un voto vinculado a una sentencia de orientación sexual y tenga un tufillo de prejuicio, allí sí. Si Jorge, por ejemplo, es hincha lastimosamente de la U y no del mejor equipo Alianza Lima, eso no le interesa a la sociedad. Siempre y cuando la crítica esté vinculado al ejercicio de la función, forma parte de una causa justificada, artículo 20, numeral 6 del Código Penal. El que obra en el ejercicio de un derecho y por consecuencia se tuitiva, se tutela, se ampara la libertad de expresión e información. Si por el contrario se invade la privacidad en un aspecto familiar, sexual, íntimo, independientemente seas Pedro Castillo o Jorge o Juan Carlos, tenemos igual protección. Bien, interesante las sentencias que he señalado, pero hay un gran sector de la población y también de la prensa que dice, bueno, la función de un periodista es investigar y efectivamente desde aquí promovemos la transparencia en diferentes ámbitos, no solamente en el público, sino también en las actuaciones, de acuerdo a la función de un funcionario público, un servidor público. Pero si vamos a ponerles una sentencia que tiene un efecto pues condenatorio, tu opinión, digamos, me gustaría conocerla respecto a saber si esto no es una restricción ya para los periodistas y decirles, si investigas un político o si vas a publicar algo, efectivamente, atente a las demandas y sobre todo, con carácter de responsabilidad penal. No, no es momento tal vez a nivel de Congreso hacer una reforma y decir, esto se tiene que ventilar en la vía civil, más no penal. ¿Cuál es tu opinión? Me pones en aprietos, pero me gusta cuando me cercan. Me conoces perfectamente bien, por eso me haces esas preguntas. A ver, hay que diferenciar un concepto bien interesante. Y me parece que es uno de los graves errores, bien, en la sentencia que forma parte del expediente 3622-2011, caso César Acuña, Christopher Acosta, o como se le ha conocido como el caso Plata como Cancha. Estoy de acuerdo con la sentencia, por supuesto que sí, pero el juez, estimado Jorge, peca de ingenuo en las exigencias probatorias a propósito de la veracidad de la información en contra del periodista Christopher Acosta. El rigor, y hay que, permíteme hacer un paréntesis acá, los delitos contra el honor son delitos de persecución penal privada, no son delitos de persecución penal pública, y por consecuencia el Ministerio Público no es el titular de la acción penal. Quien es el titular de la acción penal son los privados. Bien, quien ofende tiene que probarlo. Quien emite una información tiene que probarlo y por consecuencia recaía en Christopher Acosta como titular de la acción penal privada, probar la veracidad, cuanto menos razonable y de comprobación agotada. Estoy haciendo referencia bien a los conceptos que la Corte Constitucional colombiana ha desarrollado. El periodista tiene que tener un interés en sus fuentes, no un desinterés. Y a partir de identificar el interés, tiene que agotarlas cuanto menos mínimamente. Y acá hago referencia al grave error cometido por el juez. Porque el juez, estimado Jorge, prácticamente le exige al periodista Christopher Acosta una comprobación absoluta, una comprobación extrema de sus fuentes de investigación, cuando, evidentemente, si es que un juez va a exigir esos niveles de estándares de certeza, más allá de toda duda razonable, como un delito de persecución penal pública con presencia del interés, con presencia del Ministerio Público, evidentemente este tipo de sentencias inhibe, espanta la investigación, atenta contra la libertad de expresión, atenta contra la libertad de información y atenta contra nosotros, porque sí constituyen censuras. Ojo con este detalle. Estoy a favor de la sentencia, pero estoy en desacuerdo con muchos de los agravios a los que el juez ha calificado como difamatorios, que en realidad no lo son, porque el juez exige de forma extrema
reitero el término, extrema, como si se tratara de una persecución penal pública y como si Christopher Acosta fuese un fiscal en donde éste tenga que realizar una comprobación extrema, acabada, rigurosa y absoluta. Bien, y el concepto de comprobación de la veracidad de la información es una comprobación mínima e indispensable, no una comprobación acabada, más allá de toda duda, porque evidentemente los estándares de comprobación y de certeza son absolutamente diferentes en los delitos de persecución penal pública y en los delitos de persecución penal privada. Eso como punto número uno. En respuesta a tu pregunta, yo creo que no. Yo estoy a favor, y es un trabajo que lo desarrollamos con mi amigo Óscar Andrés Pazo Pireda, a quien tú conoces, y mi gran amigo Benji Espinosa, a quien también tú conoces. Trabajamos junto al profesor Gilmer Alarcón Requejo en la Universidad Jaime Bauzate Mesa, una propuesta, mi querido Jorge, de despenalización de los delitos contra el honor. Yo considero que el derecho civil, dentro de los mecanismos de control social formal existentes, tranquilamente puede resolver por la vía civil e indemnizatoria asuntos de carácter penal. Tú le preguntas a César Acuña, en el hipotético caso de que la sentencia sea al 101% exacta, ¿qué deseas de Christopher Acosta? ¿Llevarle una manzanita al penal Castro Castro y verlo tras las rejas? ¿O que se reivindique y te diga que se equivocó en un titular inmenso? Y que además, por supuesto, te indemnice la moral y te reivindique el agravio. Seguramente te va a decir lo segundo. La persona que es difamada no espera, a diferencia de un homicidio, a diferencia de una estafa, a diferencia de un delito de trata de personas, ver a la persona tras las rejas en un establecimiento penitenciario, porque el propósito y el bien jurídico es público, de sociedad. Lo que acá se restituye es el honor intuito personae hacia sí mismo, hacia mis adentros, por la autoestima que yo tengo. Entonces, me parece que hay una intervención al principio minimalista, hay una intervención al principio de última ratio en el derecho penal, porque el instrumento del Código Civil es un instrumento claramente agotado, claramente resuelto para poder definir las soluciones jurídicas en cuanto a esta dinámica. Pero mientras que nos encontremos en el ámbito penal, yo creo que estas sentencias, más que preocupantes en el extremo de la comprobación exagerada que el juez le exige a Christopher Acosta, me parece que también da un mensaje importante, Jorge. Si vas a decirle lagarto a Vizcarra, tienes que realmente calificarlo en esa condición. Si realmente le vas a decir a Acuña que soborna a los jueces, tienes que coincidir la razón con la lengua antes de escribir un libro. Si realmente vas a decir que el Consejo Municipal es un festín de normas orientadas a malversar fondos a través de los regidores y del propio César Acuña para utilizar fondos ajenos a su función, tienes que tener una comprobación acabada. No solamente puedes citar fuentes impropias, aun cuando, mi querido Jorge, a la fecha de la publicación de esa obra había una disposición de archivo sobre esas informaciones que se estaba publicando en el libro. Eso, por ejemplo, en palabras de la Corte Suprema, son insinuaciones insidiosas. Es decir, conozco perfectamente que mi fuente está errada a la fecha de la publicación, pero sin embargo me desintereso. Omito esa información. ¿Has cometido malversación? Te cuento el último capítulo de la novela, pero me archivaron. Entonces, si es que voy a publicar el libro, tengo que decir que se inició una investigación, pero también esto que no me gusta, que se archivó. Porque si omites esto, el mensaje es César Acuña malversó. Y el caso sigue vigente cuando el caso está archivado. Entonces, estas insinuaciones y estas omisiones demuestran pues que conociendo la verdad, no la incorporé en el libro. Conociendo que tiene un capítulo final, esto es archivo, omití para venderla de otra manera. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un mensaje que es absolutamente importante. Háganlo. Por supuesto que háganlo. Pero me parece que tienen que tener un rigor serio en la transmisión de la información. Interesante, y me quedo, creo, con el punto que has señalado, la despenalización
de estos delitos por difamación, que a veces uno cree que el derecho penal es de primera ratio, cuando efectivamente, como bien ha señalado, es de última ratio. Y estos temas, digamos, se podrían resolver como en otros países, en otros ordenamientos jurídicos, en la vía civil. Aquí la tarea sería ya para el Congreso y en miras de, digamos, reformar esto. O de lo contrario, continuar con lo que ya conocemos, que es frente a temas de difamación, posiblemente hay una restricción contra uno de los bienes más preciados que tiene todo humano, la libertad. Pero ahora que ya hemos hecho esta parte introductoria, me gustaría, y ya lo has adelantado, pero me gustaría saber cuáles son las razones y tu lectura como especialista en derecho penal sobre esta sentencia que ha despertado, pues, en estos últimos días muchas críticas, no solamente con el Poder Judicial, sino también con el plano periodístico y la labor que estos cumplen, referente a la sentencia de Christopher Acosta. ¿Cuál es la motivación que ha tenido el juez para condenar y sentenciar a un periodista que uno entiende está haciendo su trabajo, está investigando, está poniendo, digamos, las cartas sobre la mesa para que la población saque sus propias conclusiones? Pero, ¿cuál es la lectura que tú tienes sobre esta sentencia? Gracias, gracias Jorge. A ver, voy a atreverme a hacer un cálculo político de lo que no creó, no pasó por la cabeza de Acuña al generar esta querella contra Christopher Acosta. Dos escenarios de cálculo político que no previó, o no le dijeron, o sabiendo se arriesgó. Primer escenario: si Acuña quería ser presidente de la República, ya no lo será nunca más. No lo va a hacer. O sea, si tenía aspiración a ser presidente de la República, el sillón presidencial no es para él. Bien, te aseguro que los medios de comunicación lo van a hacer papilla en las elecciones presidenciales, porque si se meten con uno, hermano, se meten con todos, independientemente de lo cierto o no cierto del libro de Plata como cancha del periodista Christopher Acosta. Número dos: si muchas de las personas no teníamos el mínimo concepto de qué era esta obra, te aseguro que al día siguiente de la sentencia, si no es el mismo día, tenías un PDF en tu WhatsApp con el libro Plata como cancha, ¿o no? Me lo pasaron en 7 grupos. Sabía su existencia, pero me desinteresé de leerlo. ¿Cuál crees que fue la reflexión que tuve inmediatamente conocido? Lo leí. Lo leí. Si Acuña no quería que se enteren sobre estos aspectos, independientemente ganó o no ganó, digamos que no tuvo un efecto lo necesariamente estratégico e inteligente para medir el termómetro de lo que se le venía a partir del interés ciudadano de este libro. Si el ciudadano, instruido o no, no conocía de esta obra, te aseguro que ya lo conoce. Entonces son dos cálculos políticos que me parece que rebalsaron de la estrategia del ciudadano César Acuña. Perspectiva jurídica. A ver, el caso es bastante sencillo, ¿no? Christopher Acosta, bien, bajo la edición de Jerónimo Pimentel Prieto, crean una obra llamada Plata como cancha. César Acuña considera que el contenido de esta obra evidentemente lo afecta, lo agravia y daña su derecho al honor, y por consecuencia, al haber sido difundido a través de un medio de comunicación colectivo como lo es la obra, denuncia a través del delito de difamación agravada tanto al editor, a la empresa, como también, por supuesto, al periodista que lo redactó, en este caso en particular al autor Christopher Acosta, porque consideraba que la información contenida en la obra tenía 51 datos agraviantes, 51 datos difamantes. Y el juez, en la página número 2 hasta la página aproximadamente número 10, hace un extracto en un cuadro sobre cada una de las expresiones que a juicio de César Acuña representaban
una vulneración a su derecho al honor. Y a continuación las desarrolla. Y ahí debo reconocer, Jorge, que el desarrollo argumentativo para condenar a un periodista y decirle, te equivocaste, es como privar la libertad de un ser humano y decirle, vas preso. Entonces, el nivel de exigencia tiene, en perspectiva de las sentencias de tipología del Tribunal Constitucional, en el famoso caso Juliana y Amoja Linares, tiene que tener un estándar de motivación reforzada. Para silenciar la lengua y la razón y la boca un periodista, esa motivación debe ser cualificada, en palabras del Supremo Intérprete, o reforzada en palabras de la profesora procesalista argentina Patricia Ziffer. No es una motivación ordinaria, pues, es una motivación reforzada, como las prisiones preventivas o como las sentencias condenatorias. Y acá también es condenatoria, pero tiene un efecto colectivo hacia los medios de comunicación, con tanto mayor razón para exigir niveles de presión en el razonamiento del señor juez. Y no la hay, Jorge. En muchas de las razones, incluso absolutorias, porque desarrolla respecto al primer agravio, da una conclusión, si es agraviante o no. Incluso respecto de las que no considera que es agraviante, hay una escasez argumentativa alarmante por parte del juez y también, desde luego, en algunas que sí las considera, aunque si es que no somos necesariamente extremos y exquisitos en el nivel de argumentación por el cual nos hemos forzado, es lo necesariamente entendible, aunque insisto, no reforzado y lo que uno espera de un juez, lo necesariamente cauteloso pero entendible para poder en algunos casos calificarlas como agraviantes. Y te cito muchos de ellos. Fíjate, dentro de las tipologías del número 39 aproximadamente al número 45, es decir, el agravio número 39, el agravio número 40 hasta el 45, el periodista Christopher Acosta alude a una serie de encuentros y de favores que habría tenido César Acuña con Vladimiro Montesinos Torres. ¿De acuerdo? Con Vladimiro Montesinos Torres. Cuando el juez empieza a analizar el ejercicio de corroboración por parte del periodista y la prueba que ha presentado el propio periodista, el propio juez concluye, y esto sí me parece absolutamente alarmante, que la persona a la quien aluden en ese informe, porque citan un informe de la comisión, de la subcomisión de investigaciones constitucionales del Congreso de la República, no pertenece a César Acuña, Jorge, sino pertenece a Jorge de Acuña Cueva. Bien, es algo así. Jorge Bautista, ¿cuál es tu apellido materno, hermano? Jorge Bautista. Materno es Bautista. Jorge Bautista, ok. Ruiz Bautista. Ok, imagínate en mi caso, ya, para no ponerte a ti como ejemplo, en mi caso. Juan Carlos Portugal, bien, Juan Carlos Portugal Sánchez, bien, generó una estafa en el Scotiabank. Y yo tengo 3 homónimos según mi DNI. ¿Ya? Y resulta que no soy yo. Y sabiendo que no soy yo, se difunde esa información. Dime si eso no te va a incomodar. Por supuesto que sí te va a incomodar. Por supuesto que sí me va a incomodar. Pero acá ni siquiera había una homonimia. Él se llama César Acuña Peralta y el informe al que alude estos agravios de los números que te he señalado corresponden al señor Jorge de Acuña Cueva. Y es el propio documento que presenta el periodista según la lectura de la sentencia. Entonces, esas tratativas con Vladimiro, esas asistencias a la salita del CIN, entre otros agravios incorporados en el contenido de esta obra, corresponden a otra persona, no corresponden a César Acuña. Evidentemente, ahí el periodista denota una falta de comprobación de la verdad, denota una corroboración mínima del dato, del nombre y el apellido de la persona a quien está incorporando en su contenido. Y por supuesto también denota una intención de no realizar una indagación lo necesariamente relativa y no necesariamente exhaustiva para entregar una información adecuada. Es un dato, por ejemplo. Segundo dato. Hay muchísimos, pero vamos a tratar de sintetizarlos. Segundo, por ejemplo, dentro de los agravios que forman parte del contenido de la obra, el periodista Christopher Acosta sugiere
y afirma de que César Acuña Peralta, con propósitos de reelección en la alcaldía de Trujillo, había utilizado dinero público de la propia municipalidad mientras él era alcalde con fines reeleccionistas, pero utilizando un desvío de fuentes, aludiendo y sugiriendo una malversación de fondos. En palabras sencillas, el periodista sostiene que César Acuña Peralta entregaba determinada cantidad de dinero a título de subvenciones a determinadas comunidades, a determinadas personas, a determinados colegios, con el propósito de buscar apoyo en estos y en algunos casos para su reelección y en algunos casos afiliarlos al APP, a su organización política. A la fecha, bien, a la fecha en la que se crea esta obra, me parece que en febrero del año 2021, ya había una disposición de no al lugar a formalizar investigación preparatoria por el delito de malversación de fondos respecto de eso mismo que el periodista incorporó en el contenido de su obra. Dicho de otra forma, le contó el primer tiempo al público, no le contó cuál es el partido final, se quedó en el minuto 89. No le contó lo que pasó en el minuto 90 y permíteme ese parangón futbolístico, ni tampoco le contó lo que pasó en el tiempo suplementario, hermano. Y si seguimos con el ejercicio futbolístico, faltaba un penal y apagó la comunicación, apagaron el televisor. No se supo el resultado. Conociendo que a la fecha, febrero del año 2021, esa imputación respecto a la malversación de fondos ya formó parte de una investigación y formó parte además de una investigación archivada, sin embargo lo publica como dato cierto y dato vigente, sin contar esa otra historia de archivo que por supuesto hubiese sido importante para crear un panorama mucho más global, mucho más íntegro. Me parece que ahí sí hay una indagación poco seria. Me parece que evidentemente ese ocultamiento inteligentemente presentado vulnera el derecho al honor. Esa selección de información evidentemente genera una perturbación del ejercicio veraz y educado de una libertad de información. Eso es un dato absolutamente importante. Imagínate que estés investigado por un caso, te archivan y sin embargo colocan ese caso como si fuese vigente, como si fuese cierto, como si fuese real. Eso evidentemente denota un desinterés en una información veraz, en una información total, una información íntegra. Y el acuerdo plenario Jorge 3/2005 castiga el delito de difamación en dos perspectivas de dolo. Dolo directo y dolo eventual. Esto es, aquel periodista que conociendo, siendo consciente de la información falsa, lo propala. O aquel que, dolo eventual, sabiendo que la información puede tener ciertos defectos, puede, a diferencia del primero, sabe perfectamente que es falsa. En el dolo eventual, sabe que puede ser falsa, que le han dicho que es falsa, que su fuente le ha dicho que no es tan exacta, y sin embargo lo difunde, también es tanto mayor responsable, porque sabía que la historia tenía otro rumbo, sabía que esa investigación había sido archivada, pero sin embargo lo coloca como dato cierto, y eso por supuesto el juez lo califica, y siento que ahí sí hay un razonamiento importante, aunque bastante escueto, como te vuelvo a repetir, de por qué califica ese hecho en particular como agraviante. Pero hay otras decisiones que me parecen bastante sorprendentes por parte del juez y que incluso, mi querido Jorge, llegan a calificarse dentro de las tipologías de motivación que el Tribunal Constitucional ha señalado como motivaciones incongruentes. Como motivaciones incongruentes. Por ejemplo, en el 6.2.8, bien, en el 6.2.8 dice: yo no pedí la plata, me la ofrecieron, me hicieron firmar, luego me afiliaron al partido del alcalde, revela Juana López Malqui. El comedor popular que lidera se llama César Acuña Peralta. Y el juez concluye en que la averiguación de la veracidad, en efecto, fue desarrollada de manera adecuada por Christopher Acosta, porque utiliza esa información, la incorpora en la obra sobre la base de una fuente que en efecto lo señaló en un medio de comunicación y me parece que además dentro de un reportaje. Bien, entonces dice, esa no es obra tuya,
no es una invención tuya. Lo que has hecho tú como periodista neutral es transmitir una información citando a la fuente de forma tal que la afirmación no es propia, la afirmación es impropia. No la has pasado como tú, cierta, la estás transmitiendo y citas la fuente, incorporas y has probado que esa fuente existe y por consecuencia tu deber de veracidad y objetividad en la transmisión de la información es correcta. Estrellita para ti, dice el juez Christopher Acosta, y rechaza que el 6.2.8, bien, sea calificado como un agravio. Sin embargo, si analizamos otros agravios como el 6.2.20, dice, según su relato y a solicitud de César, saldrá en su auxilio judicial el doctor Maletín, como lo llama. 6.2.21, 6.2.22, 6.2.23, 6.2.25, 6.2.40, y así te puedo desarrollar muchísimos agravios en donde por la misma razón lo condena. Es decir, te absuelvo en el 6.2.8, agravio número 8, bien, porque la fuente es ajena. Tú la has citado y esa cita ya involucra y denota una comprobación objetiva de la verdad de la información. Lo que has hecho es transmitir. Has citado a la persona, has probado que lo has citado, has probado que la señora dijo lo que dijo y por tanto tu deber de veracidad es correcto. En los otros agravios que te he señalado, también el periodista Christopher Acosta cita a otras personas, exactamente como en el punto 8. Sin embargo, acá hay condena. Cita a una fuente ajena. Cita a la ex esposa incluso del propio César Acuña. Ella me dijo que me maltrataba. Ella me dijo que fue un padre irresponsable. Ella me dijo que usted le botó de su casa. Cita de la misma forma en cómo para un caso lo absuelven, citando una fuente primaria, en otros 5 o 6 casos calificados como agraviantes para César Acuña y atentatorios contra su derecho al honor, los condena sobre la base del mismo razonamiento. Cita. Mientras que acá cita y comprueba la veracidad de la información y con eso basta y lo absuelven, acá, pese a que también cita y debiendo tener el mismo razonamiento de coherencia, al contrario, de forma incongruente, de forma incoherente, de forma absolutamente contraria, lo condena. Entonces, hay un razonamiento importante en algunos aspectos, absolutamente bastante notorios por parte del periodista Christopher Acosta, pero en otros pasajes de la resolución me parece que el juez, estimado Jorge, me parece que el juez se tropieza con sus propios razonamientos, se tropieza con sus propios análisis y termina enlodando un trabajo que me parece era absolutamente importante. Y eso va a generar, al tratarse de muchísimos agravios, un dolor de cabeza para la Sala Penal de Apelaciones que va a resolver el recurso de apelación. Otro, y con esto termino porque la verdad el análisis es bastante profundo, en el agravio número 21, es decir, la frase número 21, dice: la jueza que tenía a cargo el asunto, la doctora Ivonne Lúcar Vargas, era empleada de su esposo. Es decir, César Acuña tenía un proceso penal bajo cargo de una jueza que trabajaba en la Universidad César Vallejo, me parece que como docente universitaria. Y lo que hace Christopher Acosta es utilizar esta frase. Dice: el caso no se mueve, estaba congelado. Bien. Y el juez concluye lo siguiente: con lo que se da a entender que por el solo hecho de que la magistrada que veía el caso de la ex esposa del querellante no se habría impulsado el proceso que se seguía, lo cual no tiene fundamento alguno, está sugiriendo o da a entender una injerencia por parte de César Acuña en un proceso de la esposa a César Acuña. Bien, eso dentro de la teoría recursal o más propiamente en el análisis de un juicio de valoración de hecho o un error de hecho o error en la valoración de la fórmula de corrección de la prueba, se denomina prueba intuitiva o prueba mutilada. Bien, Jorge llevó un folder al juez, un sobre cerrado, no un folder, un sobre cerrado. Intuyo que ese sobre traía plata. Ok, lo condeno por cohecho. ¿Y si traía el diario El Bocón?
¿Y si traía la entrada para el Perú-Colombia en Barranquilla? ¿Por qué necesariamente el argumento tiene que ser selectivo? Utilizo la falacia de la atención selectiva. Selecciono la información como si fuese exclusiva y excluyente y no utilizo otras hipótesis, otros escenarios igualmente válidos. Solamente me quedo con este. Soy selectivo en la información. Entonces, aquí hay un grave error. ¿Ah? En el agravio número 21 hay una serie de tipologías que afectan la fórmula de corrección racional de la prueba. Una de ellas es la prueba mutilada, cuando el juez cambia el sentido de la prueba. O sea, el periodista no dijo lo que el juez dijo en la sentencia. Le ha cambiado el sentido de la prueba. Y número 2, hay prueba intuitiva, ¿no? Como está paralizado, por consecuencia, Acuña tiene injerencia. Por consecuencia, Acuña es corrupto. Por consecuencia, Acuña manipula a esa magistrada. Entonces, esa afirmación, que se da en todos los casos en nuestro país, y eso no supone que tengamos injerencia en los jueces, es una prueba intuitiva. Y la prueba intuitiva y la prueba mutilada ni siquiera se castiga con la nulidad o renovación de un acto procesal, Jorge. Se castiga con la reformulación del acto procesal. Así que en este caso en particular, si yo fuese juez de la Sala Penal de Apelaciones, revocaría, al menos este extremo del agravio, la revocaría y ordenaría en este extremo la absolución. Así como estos, hermano, hay muchísimos agravios más, muchísimo desarrollo argumentativo bastante interesante. Bien, el caso de la tesis en la Universidad de Lima, que constituyen varios agravios. El plagio, bien, la famosa tesis plagiada, no solamente en la Complutense de Madrid, sino además en la Universidad de Lima, constituyen cerca de 10 agravios como bloque, ¿no? Y en líneas de conclusión, lo que el juez dice es, por la prueba que ha presentado Christopher Acosta, por la prueba que ha presentado César Acuña, no hay un plagio total de la tesis como sostiene Christopher Acosta. Eso dice el juez. Christopher Acosta ha aludido en el libro que se trata de un libro plagiado en su totalidad. El juez concluye que de la información principalmente documental que se le entregó para resolver, no hay un plagio de todo el libro. Lo que hay es un plagio parcial. Lo que hay es una omisión de citas, que es diferente a decir que el libro totalmente ha sido plagiado. Entonces, esa información inexacta, totalidad del libro, a decir parte del texto, ciertos párrafos u omisiones, naturalmente intoxican la información con imprecisiones. Y tratándose de una obra periodísticamente calificada, investigatoriamente debería ser muy rigurosa, me parece que los niveles de reproche, los estándares de exigencia, sin llegar a la veracidad absoluta, por supuesto que tienen que ser interesados, por supuesto que tienen que ser acabados, Jorge, porque la prensa avasalla, hermano. Porque la prensa te destruye, y como te destruye y como te avasalla, el nivel de rigurosidad judicial en la valoración probatoria y en la exigencia de las fuentes, sin llegar, insisto, a ser absoluto, tiene por supuesto que tener un eco de exigencia a ese ritmo avasallador que tienen los medios de comunicación. Interesante el análisis jurídico que te has explayado en el tema de la sentencia. Como ya te hemos escuchado, son diferentes hechos y la tarea de la sala penal, que entendemos esto ya está en un recurso de apelación, será analizar cada hecho en concreto, corroborar las pruebas, cotejar, y sobre todo sería interesante también que haya un estándar en la motivación que digamos dé un inicio a la libertad de expresión bajo ya las sentencias del Tribunal Constitucional, y sobre todo, como ha señalado, hay casos donde si hay una motivación incongruente, efectivamente deben ser revocadas, pero vamos a esperar atentos qué pasa en ya lo que va a resolver la sala penal. Ya Permíteme, estamos... Jorge, permíteme ahí ser brujo, me voy a convertir en un visionario. ¿Sabes en qué va a acabar esta sentencia? En una sentencia de caso prescrito. La Sala Penal de Apelaciones la va a anular. ¿Bien? Va a considerar que la estructura se encuentra viciada, porque incluso si tú analizas la reparación civil que ha llegado el juez, que son de 400.000 soles, me parece, de 400.000 soles,
son 3 líneas. Y con esto no estoy justificando. Una línea puede ser tan impactante o importante que que un relato detallado y minucioso. Pero los jueces se están acostumbrando, y lo digo con el máximo respeto a los jueces de la República, a que las remisiones doctrinales sustituyan su labor de razonamiento, a que las citas bibliográficas, doctrinales o jurisprudenciales sustituyan el razonamiento humano. Lo que hay en esta sentencia es un correlato de citas con una conclusión que ni siquiera está vinculada con las citas que uno desarrolla, que este juez desarrolla. Y llega a partir de un análisis bastante interesante, porque cita selectivamente información muy interesante, llega de forma discrecional, de forma de él ad hoc, a establecer este monto de 400.000 soles. La motivación es una pretensión. Las pretensiones en materia penal son vicarias: pretensión punitiva y pretensión resarcitoria, o daño civil, pretensión civil. De manera que la exigencia en el estándar de motivación no se agota en la pretensión punitiva, sino se agota también en la pretensión civil, considerando de que ya como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha desarrollado en el caso Ulloa versus Costa Rica, en el caso en La Última Tentación de Cristo, Olmedo Bustos y otros de Chile, pero principalmente en el caso Eduardo Kimmel, un periodista que criticó a un juez versus Argentina, bien, no solamente la censura punitiva inhibe o desalienta la investigación, sino principalmente cuando te meten con el bolsillo, cuando se meten con el bolsillo. Entonces, por consecuencia, la motivación debe ser igualmente reforzada al tratarse de una indemnización, que 400.000 soles, la verdad, no lo desarrolla. Entonces, como los jueces de la Sala Penal de Apelaciones van a encontrar que hay un vicio estructural en la motivación, la van a castigar con la renovación del acto a través de un nuevo juez. Va a pasar un año de eso. El juez se va a pronunciar en 6 meses, 6 meses más. Va a ir a la Sala Penal de Apelaciones, ponle un año. 6 meses más va a llegar en queja, si es que la rechazan la nulidad, porque estamos con la legislación del decreto legislativo 124. No estamos con el nuevo código, estamos con el proceso penal sumario, decreto legislativo 124. Y en esa línea de conclusión, estamos más o menos hablando de 2 años o 3 años. El caso prescribe 4 años y medio si utilizamos la prescripción extraordinaria. Así va a acabar el caso. Caso prescrito. Sin plata Interesante, ni cancha. Prescrito, hermano. interesante lo que has mencionado y efectivamente Corren si las apuestas, ¿no? y los invitamos a leer en la sentencia que en la parte civil estos 400.000 soles que no tengan una motivación, un análisis, una estructura, nadie puede condenarte pues paga 400.000 porque sí. Y si hay eso, lo que se tiene que castigar ante un defecto de motivación es la anulación, como bien has señalado, y ya seguramente no solamente en ese extremo, sino como tú bien has analizado en diferentes extremos. Pero ya para ir concluyendo, desde acá, digamos, hemos escuchado la, digamos, las palabras de la doctora Marianela Ledesma, cómo invocaba la transparencia de un funcionario público, y no solamente de un funcionario, sino también de un político, de aquellas personas que están bajo el ojo público, y no esperar a que efectivamente se le pregunte, sino ante cualquier cuestionamiento, aclare, tenga esa vocación, tenga ese deber de decir, me están cuestionando y yo salgo a los medios de comunicación a decir, este es mi descargo. Pero, ¿qué pasa con estos funcionarios o políticos o congresistas que ante estos, una serie de cuestionamientos, se esconden, no declaran, y efectivamente lo que hay que sacar es lo que se tiene en el marco de una libertad de expresión que sin duda puede más adelante, y yo me pongo también un poco de brujo como tú, ¿qué pasaría si algunos hechos al día de hoy no están cotejados? Pero quién sabe que 2, 3 años salga a la luz una información y diga, ahí está, eso era cierto. Entonces, la verdad, digamos, va a ser siempre en todo proceso muy complicado de llegar a la verdad tal cual uno quisiera, pero no hay que poner las manos, creo yo, al fuego, ni en este caso puntual del caso César Acuña. Entonces, te pediría la reflexión final sobre este tema
la importancia de la libertad de expresión, que desde esta trinchera sí la defendemos, pero una libertad de expresión responsable, seria, y sobre todo que ponga conocimiento de los hechos públicos, de los hallazgos, que sin duda la tarea es de los organismos supervisores corroborar, investigar y por qué no sancionar. Pero creo yo, desde el ámbito periodístico, es poner las cartas sobre la mesa y lo más importante, que un funcionario, un político, un congresista o cualquier persona haga sus descargos, porque el que no la debe, no la teme y sin duda aclarar las cosas no está de más, sobre todo en una sociedad donde vemos diariamente hechos que causan suspicacias de temas de corrupción. Te cedo el uso de la palabra, Juan Carlos, y con esto vamos concluyendo. Mira, las reflexiones son más difíciles que el análisis, de verdad. A ver, yo creo que los funcionarios públicos no tienen el derecho de decirnos lo que hacen en el ejercicio de la función, por supuesto. Yo creo que están en el deber y en la exigencia de hacerlo. Yo siempre tengo esta impresión. El mejor transmisor de información en este país no debe ser un periodista, debe ser Pedro Castilla. Debió ser Martín Vizcarra, debió ser Pedro Pablo Kuczynski. Trato de decirte que el funcionario público que mejor debe transmitir una información debe ser el presidente de la República. Bien. Y va en la línea de lo que tú señalas y lo que ha señalado la señora jueza Marilena Ledesma, que los funcionarios públicos no deben esperar una entrevista, no deben esperar un reportaje para hacer sus descargos. Deben, en el ejercicio de la democracia deliberativa, que supone una necesidad permanente de escrutinio público respecto al trabajo que estos desempeñan, insisto, en el ámbito de la función, hacerlo de iniciativa propia, de iniciativa personal, tanto más, por supuesto, cuando se ven expuestos a situaciones que afectan el ejercicio de la función pública. Número 2, es fundamentalmente importante que las escuelas de comunicación tengan cursos de derecho penal, Jorge. Un periodista educado en derecho penal es un periodista menos amordazado en el país. Un periodista formado en derecho constitucional es un periodista menos preso en este país, mi querido Jorge. Es importante que el hombre de prensa que va a pulular la información, manchar honras y hasta generar suicidios producto de la información nefasta que este propala, tenga que conocer de derecho penal y en particular de los delitos contra el honor. Tenga que dar lectura como análisis obligatorio estos 3 documentos que les he señalado. Debe de saber derecho constitucional para saber el ejercicio de ponderación, en una perspectiva por supuestamente menos rigurosa que un abogado. Por supuesto que sí, pero lo suficientemente comprensible para que el periodista sepa que debe atar antes de una información la lengua con la razón. Y no solamente la lengua, o no solamente la razón. Deba atar ambas cosas. Entonces eso es absolutamente importante y muy pocas facultades de comunicación lo hacen. La Facultad de Comunicación de la San Martín en alguna oportunidad tuvo la generosidad inmerecida de convocarme. La Universidad Privada Bausate Mesa permanentemente invita abogados penalistas para que cuenten las historias detrás de la cámara, detrás de las luces, detrás de la acción que debe necesariamente tener todo hombre de prensa. Así que es una reflexión importante. Deben las escuelas de comunicación tener cursos de derecho penal y derecho constitucional, sin ser necesariamente exhaustivo y convertirlos en abogado, deben tenerlo. Número 3, el papel del Consejo de la Prensa Peruana e IPIS, del Instituto de Prensa y Sociedad, deben tener una importancia, por supuesto, también a favor, no solamente del afectado, mi querido Jorge, sino también de este lado, del descargo, del de la réplica. He sido víctima de las réplicas resumidas y las elecciones a antojo que han tenido los medios de comunicación en los casos emblemáticos importantes que he desarrollado. Me he esmerado hablando 1 hora, 2 horas, 3 horas, haciéndole un resumen importante al periodista para que simplemente saque 10 segundos de la información que le da.
Entonces, eso no es equitativo. El suelo no está parejo. Por eso es que acudimos al juez, para que el juez le exija. Así como has tenido la osadía y el atrevimiento de hacer esto en un titular de comunicación como garantía de no repetición, que no es algo que los jueces dan en la sentencia, pero que lo podrían incorporar a través de la línea reparacional que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, la garantía de no repetición como forma de reparación. ¿Qué es la garantía de no repetición como la forma de reparación? Si es que sacaste 100.000 tirajes y en la primera carilla pusiste Juan Carlos Portugal es un ladrón, vas a sacar 100.000 tirajes con la sentencia y te vas a decir que te equivocaste. En la misma cantidad de tirajes, para que el honor sea equitativo, para que el agravio producido y la reivindicación merecida sea equitativa. Esa garantía de no repetición me parece absolutamente importante. Por eso es que sostengo lo que necesita o lo que desea el afectado no es la prisión, no son las rejas, son los tirajes, son las reivindicaciones, mi querido Jorge. Pero ahí me parece que IPIS y el Consejo de la Prensa Peruana deben tener un control mucho más sincero, equitativo y racional en sus periodistas, y el Colegio de Periodistas del Perú, por supuesto, también debe tener un rol decisivo e importante, interesado en esto. Y número 4, estoy a favor de la libertad de expresión. Mi concepto de la libertad de expresión es decir aquello que la otra persona no desea oír o leer. Es tan sencillo como eso, hermano. Ese es mi concepto de libertad de expresión. Es aquello que el oído ajeno no quiere oír o que el ojo ajeno no quiere leer. Nada más. Ese es mi concepto tan sencillo. Y por supuesto que estoy a favor de la libertad de expresión, pero en la línea de lo que tú señalas. Una libertad de expresión interesada en escuchar al otro. Una libertad de expresión seria, sesuda, responsable, académica y transmisora de una información en suelo parejo. Solamente así, César Beccaria estaría contento con el concepto de democracia deliberativa que habrían en los regímenes contemporáneos democráticos. Solamente así, una democracia no solamente sería transmisora de la información, sino sería receptora de la misma. Muchas gracias, Juan Carlos. Me sumo también a las palabras, de las reflexiones que has brindado. La libertad de expresión siempre será importante en una sociedad democrática, pero sobre todo una libertad de expresión responsable, seria, que coteje información y a la cual siempre hay que defender. Bien, estuvimos con el profesor Juan Carlos Portugal, el tiempo siempre es ingrato y el tema da para más seguramente. Te agradecemos el tiempo, Juan Carlos, y a todos los amigos, invitarlos al curso que estamos organizando en arbitraje en contratación pública que inicia el 26 de enero y va a ser un curso gratuito. Y también a seguirnos cada domingo en este programa dominical La Voz Pública, que siempre pone temas de coyuntura y sobre todo da la otra cara de la moneda, lo que no escuchamos a veces a detalle en los medios de comunicación. Muchas gracias, Juan Carlos. Y gracias, Jorge, por la invitación. Saludos a todos los integrantes del CAE. Gracias. Gracias y a todos los amigos. Hasta el próximo domingo en La Voz Pública. Cuídate mucho. Chao, chao. Gracias. Nos vemos.